¿Existe una manera de medir la belleza? ¿De saber qué tan bello es algo? ¿Y con qué lo comparamos? ¿Cuál es la regla? Probablemente, si existe esa regla tiene que estar en la naturaleza. La creación, como decimos los cristianos, es que todo lo que nos rodea es tan bello que más o menos ahí encontramos un punto en el que comparar y con el cual definir qué es bello o qué es belleza. Por eso tal vez la literatura ha puesto el foco en algunos puntos concretos de la naturaleza de manera especial. Aunque se ha propuesto generalmente retratar muchas cosas, hay algunos elementos que han tenido cierta preponderancia, cierto protagonismo a lo largo de los años y a lo largo de las páginas. Y entre esos elementos hay uno en particular que tal vez porque está presente en tantos lugares y tal vez porque está presente en tantas formas, tal vez porque nos compone, según dicen los científicos, y quiénes somos nosotros para negarlo, en un 70%, el agua es ese elemento que está presente atravesando gran parte de la literatura. Está en la poesía, pero también está en la narrativa. También aquellos que tratan de describir paisajes. Algunas veces hemos leído a Juan Burgi aquí en este cuento Antes de que te vayas a dormir y hemos encontrado un poco esa intención de mostrar la belleza de diferentes maneras y de enfocarse, por ejemplo, en el agua. Decíamos, el agua también cobra diferentes formas, entonces la podemos encontrar en el estado gaseoso de una niebla, de una bruma, pero también la podemos encontrar en el estado líquido apacible de un río, como vamos a ver por aquí en algunos segundos, o tal vez en la furia del mar. Y hablando de la furia del mar, Gustavo Adolfo Bécquer escribió un poema que se llama Olas gigantes que os rompéis bramando. El mar en su estado de furia pura. Esto seguramente les va a gustar, y especialmente a aquellos a los que les gusta Gustavo Adolfo Bécquer, porque ustedes saben que muchas veces hemos leído poesía en este cuento Antes de que te vayas a dormir, pero nunca habíamos leído a Bécquer y estaba entre los que ustedes nos habían pedido. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas. Llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino. Llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo en fuego, enciende las sangrientas orlas, arrebatado entre la niebla oscura. Llevadme con vosotras. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Olas gigantes que os rompéis bramando. Gustavo Adolfo Bécquer. Y de esa furia del mar, el segundo cuento que tengo para esta noche, o el primer cuento en realidad, recién pasábamos por la poesía, el primer cuento está lleno de belleza, está lleno de exuberancia, nos va a llevar a la India, nos va a llevar a la vera del Ganges y a esos escalones de ladrillo que hay a la orilla del río, que tienen también su historia, porque el río tiene una historia para contar. Y en esos escalones, donde muchas veces suceden historias, donde la gente se encuentra, donde las multitudes bajan muchas veces a cumplir con sus rituales, también hay historias. Esto se llama, justamente, tal como acabo de insinuar, las escaleras del río. Le pertenece a Rabindranath Tagore. Si quieres oír del pasado, siéntate en este escalón mío y escucha el murmullo del agua ondulante. Venía el mes de Ashwin y el Ganges traía avenida. Solo 4 escalones míos quedaban por encima del agua. Estaban inundados los bajos de la ribera, por ahí, por donde el cashew crece espeso bajo las ramas del bosque de mangos, y en la vuelta del río no asomaban más que esos 3 viejos montones de ladrillos. Era el amanecer. Las barcas de los pescadores, amarradas a los troncos de las bablas de la orilla, se mecían en el agua palpitante de la aurora.
Por el arenal, el camino de arbustos que acababan de florecer había cogido en sus flores, aún medio abiertas al sol que nacía, los botes henchían sus velitas por el río resplandeciente, y ya había venido a bañarse el sacerdote Brahmin con sus vasos rituales. Las mujeres iban llegando de 2 en 2, de 3 en 3, por agua. Yo sabía que era el momento en que vendría Kusum a mis escalones. Pero aquella mañana no vino. Bhavan y Suarno se lamentaban de ello en el Ghat y decían que su amiga se la habían llevado a casa de su marido, lejos del río, entre gentes extrañas, casas extrañas y extraños caminos. Con el tiempo, Kusum se me borró casi de la memoria. Pasó un año. Ya las mujeres hablaban rara vez de ella en el Ghat. Un anochecer me sobresaltó el roce de unos pies muy conocidos. Sí, ¡ay! Pero ya no traían a Jorcas, ya habían perdido su antigua música. Kusum se había quedado viuda. Dijeron que el marido trabajaba en un sitio lejano, que ella solo lo había visto 1 o 2 veces y que una carta le trajo la noticia de su muerte. Viudita, se borró de la frente la seña roja de la esposa, se quitó sus galas y se vino otra vez a su vieja casa de la orilla del Ganges. Encontró ya a pocas de sus compañeras de juegos de otros días. De ellas, Bhavan, Suarno y Amala se habían casado y se habían ido. Sarat, que quedaba todavía, se iba a casar también, decían, en aquel próximo diciembre. Lo mismo que el Ganges crece rápidamente hasta su plenitud con la venida de las lluvias, Kusum alcanzaba día por día la plenitud de su mocedad y de su hermosura. Pero su traje oscuro, su cara pensativa, sus maneras sosegadas, echaban un velo sobre su juventud y la escondían, como en una niebla, a los ojos de los hombres. 10 años se habían pasado volando sin que, al parecer, nadie se hubiera dado cuenta de que Kusum hubiera crecido. Una mañana como esta, en los fines de un lejano septiembre, un sanyasi alto, joven, blanco, salido de no sé dónde, vino a esa ermita de Siva que está ahí enfrente. Su llegada alborotó la aldea. Las mujeres, dejando sus cántaros, corrían en tropel hacia el templo para reverenciar a la asceta. El gentío era mayor cada vez. La fama del sanyasi crecía rápidamente entre las mujeres. Él recitaba en la ermita el Bhagavato, exponía el Gita o explicaba cualquier otro libro santo. Unos venían a él en busca de consejo, otros por hechizos, otros por remedios. Así pasaron los meses. En abril, cuando el eclipse de sol, grandes multitudes llegaron a bañarse al Ganges y se celebró una feria bajo el Babar. Muchos de los peregrinos quisieron ver al sanyasi, y entre ellos unas mujeres de la aldea donde Kusum había estado casada. Era en la mañana. El sanyasi rezaba su rosario en mis escalones cuando de pronto una de las peregrinas dio con el codo a otra y le dijo: «Pero oye, si es el marido de Kusum». Otra exclamó entreabriéndose el velo con 2 dedos: «Pues señor, es verdad. Es el hijo pequeño de los Chattergu en nuestra aldea». Una tercera, que no se cuidaba mucho de su velo, añadió: «Mira, tiene la misma frente, la misma nariz y los mismísimos ojos». Por fin, otra mujer, sin volverse a mirar al sanyasi, dijo, removiendo el agua con su cántaro: «Ay, ese hombre ya no existe y no volverá nunca. Qué mala suerte ha tenido Kusum». Pero siguió una: «Él no tenía la barba tan larga», y otra: no era tan delgado, y me parece que no era tampoco tan alto». Con esto, las cosas quedaron así por el momento, y el asunto no fue más allá. Un anochecer, saliendo la luna llena, Kusum vino a sentarse en mi último escalón, ya junto al agua, y echó su sombra sobre mí. En aquel momento no había en el Ghat nadie más. Cantaban los grillos en torno. Cesó el repique de los gongos y las campanas, y su vibración, más tenue cada vez, fue fundiéndose como la sombra de un son en los vagos arbolados de la ribera lejana. Sobre las aguas negras del Ganges caía un rayo de luna chispeante. Por las colinas de la ribera, en matas y setos, bajo el portal de la ermita, en las piedras de las casas ruinosas, junto a la alberca, en el bosque de palmeras,
se congregaban sombras de apariencia fantástica. Los murciélagos se colgaban de las ramas de los chatín y alrededor del poblado el agrio clamear de los chacales se alzaba y caía en el silencio. El Sanjasí salió lentamente de la ermita. Bajó unos cuantos escalones del Ghat y vio a una mujer que estaba sentada sola. Iba ya a volverse cuando de pronto Kusum levantó la cabeza. Se le escurrió el velo y al mirar hacia arriba le dio la luna en la cara. Una lechuza pasó baja silbando y Kusum, sobresaltada, volvió en sí y se echó de nuevo el velo por la cabeza. Luego se inclinó a los pies del Sanjasí. Él la bendijo y le preguntó: ¿Quién eres? Contestó ella: me llamo Kusum. Aquella noche no se hablaron más. Kusum se volvió despacio a su casa, que estaba allí cerca. El Sanjasí no se fue, siguió sentado en mis escalones largas horas. Ya la luna corrida de oriente a ocaso, cuando la sombra del Sanjasí dio la vuelta y le caía delante, él se levantó y se fue a la ermita. Desde entonces, Kusum venía diariamente a reverenciar al Sanjasí. Mientras él explicaba los libros sagrados, ella escuchaba de pie en un rincón y, terminado el servicio matutino, la llamaba a él y le hablaba de cosas santas. Kusum no podía entenderlo del todo, pero lo escuchaba absorta y hacía cuanto podía por comprender, y, según cómo él la dirigía, ella oraba ciegamente. Kusum servía a diario en los oficios divinos, alerta siempre al culto, y cogía las flores para el puja y sacaba agua del Ganges para lavar el suelo de la casa de Dios. Se iba el invierno y veníamos vientos fríos, pero de vez en cuando, al anochecer, la brisa cálida de primavera soplaba inesperadamente del sur. El cielo perdía su aspecto friolento y después de tantos días de silencio sonaban flautas por el campo y se oían músicas en la aldea. Los barqueros dejaban ir sus barcas río abajo, abandonando los remos, y cantaban canciones de crisma. Por aquella época fue cuando empecé a echar de menos a Kusum, que estuvo una temporada sin venir a la ermita ni al Ghat y sin ver al Sanjasí. Lo que ocurrió luego no lo sé, pero un anochecer volvieron los dos a encontrarse en mis escalones. Kusum, bajando los ojos, preguntó: «Maestro, ¿has mandado por mí?» «Sí. ¿Por qué no vienes a verme? ¿Por qué te has vuelto tan perezosa en servir a los dioses?» Ella no contestó. «Dime lo que piensas. No me lo ocultes». Apartando su cara, dijo ella: «Soy una pecadora, maestro, y por eso no he vuelto a asistir al culto divino». El Sanjasí dijo: «Kusum, sé que tienes inquietud en tu corazón». Ella tuvo un ligero sobresalto y, echándose la falda del sari por la cara, se sentó en el escalón a los pies del Sanjasí y lloró. Él se apartó un poco y le dijo: «Dime lo que tienes en tu corazón, que yo te mostraré el camino de la paz». Kusum, con acento de confianza inalterada, deteniéndose de cuando en cuando para buscar sus palabras, respondió: «Si me lo mandas, hablaré, aunque no podré explicarme claramente. Tú, maestro, has debido adivinarlo todo. Yo adoré a uno que era como un dios, lo veneré, y la felicidad de esa devoción llenaba mi alma hasta sus bordes, pero una noche soñé que el Señor de mi corazón estaba sentado conmigo en no sé qué jardín, que me cogía mi mano derecha con su mano izquierda y me hablaba bajito, de amor, y todo parecía tan natural. El sueño se desvaneció, pero su influencia permanecía en mí. Al día siguiente, cuando lo vi, mi Señor me pareció de otra manera que antes. La imagen de mi sueño seguía rondando mi pensamiento. Huí lejos de mi Señor, llena de espanto, y su visión seguía presente ante mis ojos. De allí en adelante, mi corazón no ha conocido reposo. Todo está negro dentro de mí». Mientras Kusum contaba su historia, secándose las lágrimas, yo sentía el pie derecho del Sanjasí oprimiendo firmemente mi superficie de piedra. Cuando ella terminó lo que tenía que contar, el Sanjasí le dijo: «Has de decirme quién es el que viste en tu sueño». Con las manos juntas, ella imploró: «No puedo», insistió él. «Has de decirme quién era». Retorciéndose las manos, Kusum preguntó: «¿He de decirlo?» Y él: «Sí, has de decirlo». Entonces, exclamando: «Tú, maestro», cayó de boca sobre mi pecho de piedra y sollozó.
Después que se hubo dominado y se sentó, el Sannyasí le dijo lentamente: esta noche me iré de aquí para que no me vuelvas a ver. Yo soy un Sannyasí y no pertenezco al mundo. Tú habrás de olvidarme. Kusum respondió en voz baja: así será, maestro. El Sannyasí entonces le dijo: adiós. Sin añadir una palabra, Kusum se inclinó ante él y echó en su cabeza el polvo de los pies del santo, que se fue. La luna se puso y la noche se quedó negra. Oí el golpe de un cuerpo en el agua. El viento desvariaba en la oscuridad, como queriendo apagar todas las estrellas del cielo. Las escaleras del río, de Rabindranath Tagore. Me gusta mucho, más allá de lo trágico, este cuento, y me gusta mucho esa última frase que repito para ustedes. El viento desvariaba en la oscuridad, como queriendo apagar todas las estrellas del cielo. Bellísimo. Así cerramos este cuento antes de que te vayas a dormir. Espero que les hayan gustado las propuestas de hoy, en las que el agua ha sido el elemento protagónico, el hilo conductor a través de estas dos historias. Como siempre, si tienen ganas, pueden dejarme un me gusta por ahí o seguirme a través de Instagram, o también, por supuesto, suscribirse si están en YouTube. Y en cualquier momento volvemos a hacer un cuento antes de que te vayas a dormir. Chao.